El destino del universo es una cuestión fundamental en cosmología. Su evolución futura y la posibilidad del fin de los tiempos despiertan entusiasmo y curiosidad, pero también miedo ante este destino. La ciencia está colocando pequeños guijarros, fragmentos de teorías, en el camino de nuestra reflexión, permitiéndonos construir un posible futuro del universo. Querido viajero, buenos días. Hoy partimos en una increíble odisea temporal en busca de respuestas sobre el futuro de nuestro universo. ¿Cómo termina su historia? ¿Tiene un final? Solo hay una forma de averiguarlo: coger un billete para este viaje por la evolución del sistema solar y el universo. Pero antes de partir hacia una nueva aventura, piensa en darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. La era en la que nos encontramos se llama Era Estelar. Esta era no esperó al nacimiento del hombre, ya que comenzó 100 millones de años después del Big Bang. En un futuro próximo, la exploración espacial se está desarrollando. El hombre y sus tecnologías consiguen ir cada vez más lejos en el espacio y permanecer en él cada vez más tiempo, lo que lleva al desarrollo del conocimiento científico. En 2051, uno de los mayores logros de la astronáutica, desde el éxito del programa lunar estadounidense, es el aterrizaje de una tripulación en Marte. Un desafío técnico y humano diferente a la expedición a la Luna. Esta misión requirió décadas de preparación para resolver todas las dificultades que implicaba. La logística de un viaje de más de 12 años sin retorno no se organiza a la ligera. En enero de ese año, 4 astronautas aterrizaron en Marte tras 9 meses de lanzamiento desde Estados Unidos hacia el planeta rojo. Al final de un largo crucero de 258 días, la tripulación fue trasladada a un lugar preestablecido para la estancia de 500 días. Este viaje cumple el sueño de muchos grandes maestros de la ciencia. En 70 años, la famosa Gran Mancha Roja de Júpiter ha desaparecido por completo. Durante los próximos 10.000 años, la estructura del sistema solar y del universo permanecerá estable. Solo se podrá disfrutar de raros eventos astronómicos. Dentro de unos 4.700 años, el tránsito de Mercurio se producirá simultáneamente con un eclipse solar. Esto último ocurre cuando la Luna está delante del Sol. Ese día, Mercurio también se alinea con ambas estrellas. Deneb, una estrella variable supergigante blanca convertida en estrella polar, se encuentra a su mínima distancia angular del polo celeste norte en el año 8880. Deneb es la estrella más brillante de la constelación de Cygnus y la 19ª estrella más brillante del cielo. Junto con las estrellas Vega y Altair, forma el Triángulo de Verano, una brillante formación estelar fácilmente visible a simple vista en el cielo nocturno de verano. El calendario gregoriano está desincronizado con la posición del Sol en el cielo en unos 10 días. Este calendario solar se basa en la revolución de la Tierra alrededor del Sol para determinar el tiempo medio del año en días enteros. Gracias a ella, la gente puede seguir el ritmo de las estaciones. Creará una ligera discrepancia con el año solar, equivalente a unos pocos días cada 10.000 años. Pero esto se consideró bastante tolerable a escala humana en el momento en que se adoptó. Justo antes del 15º milenio, la precesión de los equinoccios lleva a Vega de Lira a convertirse en la estrella del Polo Norte.
En el eje de rotación de la Tierra hay 2 puntos en el cielo, 2 polos celestes. El lento cambio de dirección del eje de rotación de la Tierra, debido a las fuerzas de marea ejercidas por el Sol y la Luna sobre la protuberancia ecuatorial del globo, es la precesión de los equinoccios. Como resultado, el polo celeste norte se desplaza a lo largo de un pequeño círculo en el cielo en 26.000 años. La estrella más cercana al polo norte y fácilmente visible a simple vista es llamada por los astrónomos Estrella del Norte. Siglo tras siglo, el polo norte sigue moviéndose por el cielo, a veces acercándose a estrellas también muy brillantes. Vega de Lira, una de las estrellas más brillantes del cielo, se convierte en la nueva estrella polar situada más cerca del polo norte. En 13.000 años, a la mitad de un ciclo de precesión, que es el cambio en la dirección en que se ven las estrellas, el eje de la Tierra se inclina. El verano y el invierno se producen entonces en lados opuestos de la órbita actual de la Tierra. Las estaciones en el hemisferio norte, que ya tiene variaciones más pronunciadas debido a un mayor porcentaje de superficie terrestre, son más pronunciadas. En un plazo de 10.000 a 15.000 años, la supergigante roja Antares explota como supernova. Antares es una estrella gigantesca situada a 550 años luz de la Tierra. 10.000 veces más brillante que el Sol y hasta 15 veces más masiva. Si se situara en el centro del sistema solar, Antares sería capaz de tragarse las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Esta supergigante roja, al estar en la etapa final de la evolución de una estrella masiva, está iniciando lentamente su explosión de supernova. Esta explosión, más que espectacular, vista desde la Tierra, genera una cantidad fenomenal de luz y expulsa mucha materia. Sin embargo, no tiene un impacto directo sobre la Tierra porque está demasiado lejos. Para que una supernova sea peligrosa, tendría que estar situada a menos de 25 años luz de la Tierra. El mensaje de Arecibo, transmitido el 16 de noviembre de 1974, llega a su destino, el cúmulo de Hércules, en 25.000 años. Este es el único mensaje de radio transmitido deliberadamente a una región tan lejana de la galaxia. Suponiendo que se utilice un modo de comunicación similar, una posible respuesta tardaría lo mismo en llegar a la Tierra. La excentricidad orbital de la Tierra alcanza un mínimo de 0,00236 en 27.000 años. La forma constantemente decreciente de la órbita de la Tierra provoca un aumento gradual de la duración de los inviernos y una disminución de la duración de los veranos en el hemisferio norte. Las olas de frío seguirán siendo compensadas por la reducción del radio medio de la órbita, lo que aumentará las temperaturas en los hemisferios norte y sur. La estrella enana roja Ross 248 es una estrella que aumenta ocasionalmente su brillo. Su trayectoria la lleva a acercarse progresivamente al Sol, de modo que dentro de 36.000 años será la estrella más cercana al Sol, a una distancia de unos 3.024 años luz. El tránsito de Urano desde Neptuno, el más raro de los 8 planetas del Sistema Solar, se producirá en el año 38.000. Este tránsito tiene lugar cuando Urano se encuentra directamente entre el Sol y Neptuno. Entonces toma la apariencia de un pequeño disco negro que se mueve lentamente sobre el disco del Sol. Con una duración de unas 42 horas, este tránsito sigue siendo uno de los más excepcionales debido al largo periodo orbital entre los 2 planetas, de 172 años, el diminuto diámetro aparente del Sol desde Neptuno y la menor inclinación de las 2 órbitas entre sí. Dentro de 40.000 años, la Voyager 1 pasará por delante de la estrella Gliese 445, a una distancia de 1,6 años luz. Al mismo tiempo, la Voyager 2 estará a 1,7 años luz de la estrella Ross 248.
Tras el alejamiento de la estrella enana roja Ross 248, Alpha Centauri vuelve a ser la estrella y el sistema planetario más cercanos al Sol. En más de 50.000 años, la Tierra se sumerge en una nueva edad de hielo, con la mayoría de sus continentes congelados. La alternancia de edades de hielo y periodos interglaciares está relacionada con la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que modifica la temperatura en las capas inferiores de la misma. Además, la posición astronómica de la Tierra con respecto al Sol influye en la cantidad de energía que recibimos. A pesar de las masivas emisiones humanas de gases de efecto invernadero y del calentamiento global, el periodo interglacial que dio a la Tierra un clima más suave está llegando a su fin. El paisaje cambia entonces radicalmente. La superficie del globo está cubierta por una estepa helada con vegetación de bajo crecimiento. Los bosques ya no existen. Con una temperatura media que no supera los 6 grados, el enfriamiento en algunas regiones deja gruesas capas de hielo en la superficie del globo. Las capas de hielo se están formando gradualmente en las zonas continentales de altas latitudes. La acumulación de hielo en los continentes hace que el nivel del mar descienda y que reaparezcan parte de las plataformas continentales. Bajo el peso del hielo, los movimientos tectónicos afectan a las zonas cubiertas de hielo y la circulación oceánica mundial se transforma radicalmente. La profundidad de la bahía de Hudson se redujo en unos 100 metros y la del mar Báltico en 90 metros. Las cataratas del Niágara, aunque no son las más altas, son las más impresionantes por su relación entre altura y caudal de agua. No es de extrañar que, para entonces, la erosión resultante hubiera socavado por completo los 32 kilómetros que la separaban del lago Erie y que llegaban a Buffalo. Las cataratas del Niágara han desaparecido para siempre. En 50.000 años, debido a la disipación de energía por las mareas, la velocidad de rotación de la Tierra sobre sí misma está disminuyendo. La duración de un día aumenta unos 2 milisegundos por siglo. A medida que la Luna se aleja de la Tierra, los días se hacen cada vez más cortos. Sin embargo, en aquella época, la duración del día solar alcanzaba los 86.401 segundos debido a las fuerzas de marea de la Luna, que ralentizan la rotación de la Tierra. Entonces hay que añadir un segundo más a los relojes de hoy para completar un día. La Osa Mayor, la Osa Menor, Casiopea, el Gran Perro y Orión ya no forman los patrones que se ven hoy en día. El movimiento propio de las estrellas en la esfera celeste resultante de su desplazamiento por la galaxia hace que la mayoría de las constelaciones sean irreconocibles. El cambio de su posición se debe principalmente a la precesión de los equinoccios, que cambia la orientación del eje de rotación de la Tierra. Nuestra visión de las constelaciones está cambiando lentamente y también el punto de referencia del eje de rotación del cielo, la estrella polar. La estrella hipergigante VY Canis Majoris, situada a unos 3.000 años luz de la Tierra, terminará su vida en una hipernova dentro de 100.000 años. Esta explosión es una de las más potentes del universo desde el Big Bang, liberando la energía de más de 100 supernovas, lo que equivale aproximadamente a 1046 julios. Las estrellas hipergigantes son raras, con solo unos pocos monstruos de este tipo en nuestra Vía Láctea, incluyendo VY Canis Majoris. Situado en la constelación del Gran Perro, su diámetro es de 10.000 a 15.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Las hipergigantes no explotan en supernovas. Su núcleo colapsa sobre sí mismo hasta formar un agujero negro, produciendo 2 chorros de plasma muy energéticos emitidos en los polos de rotación de la estrella a una velocidad como la de la luz. Entonces se emiten intensos rayos gamma, lo que explica el origen de las explosiones de rayos gamma.
Durante el mismo periodo, siguieron produciéndose acontecimientos tectónicos y la superficie de la Tierra fue remodelada constantemente por el levantamiento tectónico, las erupciones volcánicas y la erosión. El Vesubio entra en erupción decenas de veces y se producen una docena de terremotos de magnitud 8 y 9 a lo largo de la falla de San Andrés. Mientras que la isla de Hawái se había desplazado unos 9 kilómetros hacia el noroeste hace unos pocos miles de años, en 250.000 años, Loihi, el volcán más joven de la cadena submarina Hawaiian Emperor, se eleva sobre la superficie del Océano Pacífico, creando una nueva isla volcánica que se unirá posteriormente a Hawái. Tal y como predice el ciclo de Wilson, el movimiento de las placas tectónicas da lugar al nacimiento de un supercontinente en 300.000 años. Las placas sobre las que descansan los continentes luchan eternamente por afianzarse en la superficie de la Tierra y se mueven entre 30 y 600 milímetros al año. En primer lugar, Australia choca con el sudeste asiático. África es empujada contra el sur de Europa y el océano Atlántico se hace aún más ancho que hoy. El nuevo supercontinente, Pangaea Próxima, comienza a tomar forma a partir de elementos que ya estaban pegados en el pasado, formando una nueva masa de tierra única. Al mismo tiempo, el cometa Halley, el más conocido de todos los cometas, se está rompiendo en fragmentos bajo las fuerzas de marea de los planetas. La causa es su núcleo, que está siendo gradualmente erosionado por sus repetidos pasos por el Sol. Al entrar en el sistema solar interior, el núcleo del cometa corre el riesgo de romperse al acercarse demasiado a un planeta. La parte del núcleo más cercana al planeta es atraída más que la parte más lejana. Esta variación de la fuerza de gravedad, conocida como fuerza de marea, provoca tales dificultades que el cuerpo en cuestión puede sucumbir. El núcleo del cometa no muestra mucha cohesión interna y no es resistente a las fuerzas de marea del planeta que se aproxima. El cometa Halley se rompe en muchos fragmentos antes de evaporarse por completo. Dentro de 1 millón de años, la Tierra sufre la erupción del supervolcán de Yellowstone, situado en Estados Unidos, que produce al menos 2.300 kilómetros cúbicos de magma. Esta supererupción es una catástrofe de gran magnitud con un impacto global en el clima a largo plazo. Yellowstone no solo produce un tsunami de lava, sino también una enorme nube de ceniza que se extiende por varios cientos de kilómetros. El dióxido de azufre, liberado en grandes cantidades, enfría el clima de la Tierra y daña la capa de ozono. Al mismo tiempo, dentro de 1 millón de años, la supergigante roja Betelgeuse habrá explotado en forma de supernova. Esta explosión es fácilmente visible a la luz del día. Esta supergigante roja se encuentra en la constelación de Orión. Es la segunda estrella más grande conocida después de Antares y brilla como más de 100.000 soles juntos. Al explotar como supernova, su brillo lunar iluminará el cosmos durante varios días. La firma de unos pocos neutrinos nos avisa con antelación de su próxima deflagración, lo que se traduce en un faro ardiente en el cielo. Su brillo disminuirá gradualmente hasta desaparecer por completo en 2 o 3 años. La energía liberada por la explosión es tan grande que si Betelgeuse ocupara el lugar del Sol en el sistema solar, arrastraría a todos los planetas hasta Júpiter. En 10 millones de años, los primeros pasos del hombre en la Luna se han borrado por completo de la superficie lunar. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos. Mientras este último se aleja del planeta hasta salir de su órbita, Phobos lleva miles de años acercándose al planeta, a razón de 2 metros cada 100 años,
debido a las fuerzas gravitatorias de las mareas. Dentro de 40 millones de años, cuando alcance una distancia de 6.000 kilómetros de Marte, Phobos superará el límite de Roche, límite por debajo del cual un satélite comienza a romperse bajo la acción de fuerzas de marea que superan la cohesión interna de la Luna. La estructura interna de Phobos es muy frágil. Su núcleo es una masa de roca apenas unida, por lo que se deforma fácilmente. Las fuerzas de marea, ahora tan poderosas, desintegran Phobos. Los trozos más grandes se estrellarán contra Marte, formando nuevos cráteres, pero los trozos más pequeños y el polvo deberían permanecer suspendidos en órbita y extenderse rápidamente alrededor de Marte para formar un anillo. Muy estrecho pero tan denso como los anillos de Saturno. Mirar el cielo de Marte es algo espectacular. Debido al movimiento hacia el norte a lo largo de la falla de San Andrés, la costa californiana comienza su subducción en la fosa de las Aleutianas. La colisión de África y Eurasia cierra la cuenca mediterránea y crea una cordillera similar a la del Himalaya. En 100 millones de años, los famosos anillos de Marte desaparecerán. 100 millones de años después, le toca al famoso sistema de anillos de Saturno extinguirse. El sistema solar completa una revolución completa alrededor del centro galáctico desde su posición actual. El Sol se encuentra a unos 26.000 años luz del centro galáctico y orbita alrededor de este a una velocidad de 240 kilómetros por segundo. Tarda unos 250 millones de años en dar la vuelta al centro. Por lo tanto, está comenzando su 21ª revolución. Todos los continentes de la Tierra se han fusionado en un nuevo supercontinente llamado Pangea Próxima. Cuando las placas tectónicas chocan y se separan, crean una nueva corteza, dejando que la antigua se deslice bajo la superficie. Dentro de 300 millones de años, las dos estrellas de neutrones del sistema binario PSR 1913 se unen en una última cadena de ondas gravitacionales acompañada de una breve explosión de rayos gamma. Los sistemas binarios de estrellas de neutrones son raros. La relatividad general impuesta a dos estrellas de neutrones que giran rápidamente una alrededor de la otra provoca deformaciones periódicas en el propio tejido del espacio. Son las llamadas ondas gravitacionales. Esta pérdida de energía orbital hace que las dos estrellas se acerquen. Siglos después, esta aproximación conduce a una coalescencia que provoca la emisión de un potente tren de ondas gravitacionales. El resultado de un evento de este tipo es un agujero negro rodeado por un toro de escombros. Una situación ideal para la producción de la explosión de rayos gamma, el evento más brillante del universo en el rango de las ondas electromagnéticas. Un estallido de rayos gamma o una enorme supernova se produce a menos de 6.500 años luz de la Tierra en 500 a 600 millones de años. Esto está lo suficientemente cerca como para afectar a la capa de ozono y posiblemente desencadenar una extinción masiva de una parte importante de las especies vivas de la Tierra. Debido a las fuerzas de marea, la Luna se ha alejado más de 20.000 kilómetros de la Tierra. Incluso en los casos más favorables, el disco lunar no puede cubrir completamente el disco del Sol. Dentro de 600 millones de años, todos los eclipses serán anulares. A medida que la Tierra gira, arrastra los océanos y el abultamiento de marea que la Luna induce dentro de esta masa líquida.
Como la Tierra gira más rápido que la Luna alrededor de la Tierra, nuestro satélite ejerce una fuerza de restauración sobre la protuberancia, que ralentiza la rotación de la Tierra. La órbita lunar aumenta para garantizar el mantenimiento del momento angular del sistema Tierra-Luna. A largo plazo, las dos estrellas giran tan rápido alrededor de sí mismas como de la otra. Desde la Tierra, solo se puede ver la Luna desde un hemisferio. Esta evolución del sistema Tierra-Luna condujo al fin de los eclipses totales. Al mismo tiempo, el aumento de la luminosidad del Sol comienza a perturbar el ciclo carbonato-silicato. Una mayor luminosidad aumenta la meteorización de las rocas de la superficie, atrapando el dióxido de carbono en el suelo en forma de carbonato. A medida que el agua se evapora de la superficie de la Tierra, las rocas se endurecen, lo que hace que la tectónica de placas se ralentice y finalmente se detenga cuando los océanos se evaporen por completo. Al haber menos vulcanismo para reciclar el carbono en la atmósfera terrestre, los niveles de dióxido de carbono comienzan a descender. En ese momento, los niveles de dióxido de carbono descienden hasta el punto de que la fotosíntesis C3 ya no es posible. Actualmente, las especies que utilizan la fotosíntesis C3 representan el 99% de las especies. Todas las plantas que lo utilicen morirán. La extinción de la vida vegetal se está produciendo lentamente. Las primeras plantas en extinguirse serán las herbáceas, seguidas de los bosques caducifolios, los bosques latifoliados perennes y finalmente las coníferas perennes. A medida que la Tierra comienza a calentarse rápidamente y los niveles de dióxido de carbono descienden, las plantas y por extensión los animales pueden sobrevivir más tiempo desarrollando estrategias alternativas, como requerir menos dióxido de carbono para los procesos fotosintéticos, volverse carnívoras, adaptarse a la desecación o asociarse con hongos. La muerte de la mayoría de las plantas hará que haya menos oxígeno en la atmósfera, lo que permitirá que llegue a la superficie una mayor radiación ultravioleta que daña el ADN. El aumento de las temperaturas incrementará las reacciones químicas en la atmósfera, reduciendo aún más los niveles de oxígeno. Los animales voladores estarían mejor por su capacidad de recorrer grandes distancias en busca de temperaturas más frescas. Muchos animales podrán ser empujados hacia los polos o posiblemente bajo tierra. Estas criaturas se vuelven activas durante la noche polar, esquivando los días debido al intenso calor y la radiación. Este es el momento más temprano para que las placas tectónicas se detengan finalmente, debido al enfriamiento gradual del núcleo de la Tierra, lo que podría convertir a la Tierra en un mundo acuático. La atmósfera de la Tierra ya no tiene suficiente dióxido de carbono para permitir la fotosíntesis. Este mecanismo, que combina reacciones bioquímicas y biofísicas, permite a las plantas, algas y bacterias que contienen clorofila sintetizar moléculas orgánicas a partir de la energía del sol, el agua, los minerales del suelo y el carbono del aire. Sin CO2, la fotosíntesis no puede tener lugar. Sin la vida vegetal para reciclar el oxígeno en la atmósfera, el oxígeno libre y la capa de ozono desaparecerán de la atmósfera, permitiendo que niveles intensos de luz ultravioleta mortal lleguen a la superficie. Sin embargo, algunos animales pueden sobrevivir en los océanos. En el mejor de los casos, la vida animal podría sobrevivir unos 100 millones de años tras la desaparición de la vida vegetal, siendo los últimos animales los que no dependen de las plantas vivas, como las termitas, o los que viven cerca de los respiradores hidrotermales, como los gusanos Riftia. Para satisfacer las necesidades energéticas del Sol, las reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en su núcleo deben convertir unas 500 toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. El principal efecto de esta alquimia es la reducción progresiva de las partículas, ya que se necesitan 4 núcleos de hidrógeno para obtener un núcleo de helio. A medida que la densidad de las partículas disminuye, la gravedad comprime el núcleo, la temperatura aumenta
la eficacia de los ciclos de fusión aumenta y el Sol libera más energía. Por ello, la luminosidad del Sol aumenta con el paso del tiempo. Con un efecto invernadero eficaz, la Tierra ha permanecido a una temperatura estable, salvo algunos periodos de glaciación que han permitido la aparición y evolución de la vida en su superficie. En 1000 millones de años, la luminosidad solar aumenta un 10% y la temperatura media en la superficie de la Tierra alcanza los 47 grados centígrados. La atmósfera se convierte en un invernadero húmedo, provocando una evaporación inestable de los océanos. Todavía hay bolsas de agua en los polos, lo que permite algunos refugios para la vida. La atmósfera está cargada de vapor de agua, lo que hace que el efecto invernadero se descontrole del mismo modo que en Venus. La Tierra se convierte en un árido desierto, donde la vida tiene dificultades para mantenerse. Sin embargo, al mismo tiempo, la radiación emitida por el Sol habrá aumentado y su zona habitable se habrá desplazado hacia el exterior. La temperatura en la superficie de Marte está aumentando gradualmente. El dióxido de carbono y el agua actualmente congelados bajo el suelo marciano se liberarán en la atmósfera, creando un efecto invernadero. Esto calentará el planeta hasta alcanzar condiciones comparables a las de la Tierra actual, lo que podría proporcionar una nueva isla para la vida. Unos millones de años después, la vida eucariota se extingue por falta de dióxido de carbono. Solo quedan los procariotas. En 1500 a 1600 millones de años, el aumento de la luminosidad solar hace que la zona habitable se desplace. Al aumentar el dióxido de carbono en la atmósfera de Marte, la temperatura de su superficie se eleva a niveles comparables a los de la Tierra durante la Edad de Hielo. Cada segundo, el Sol emite un viento solar en dirección a nuestro planeta que corresponde a un flujo de 1 millón de toneladas de protones y electrones. Estas partículas son detenidas en su camino por los cinturones de Van Allen, el campo magnético de la Tierra. Este campo magnético se extiende a lo largo de 70.000 kilómetros y está formado por el hierro y el níquel que forman el núcleo de la Tierra. El núcleo está formado por una parte sólida, la semilla, y una capa líquida de 2000 kilómetros de espesor. La agitación continua de la capa de metal líquido hace que se forme el campo magnético. En 2300 millones de años, la capa exterior del núcleo de la Tierra se solidifica a un ritmo de 10.000 toneladas por segundo. El núcleo interno sigue creciendo a su ritmo actual de 1 centímetro por año. Con la desaparición gradual del núcleo externo líquido, la semilla ocupa gran parte del espacio y el campo magnético de la Tierra se extingue. Desprovista de su escudo, la Tierra es irradiada por el viento solar. En 2800 millones de años, la temperatura de la superficie de la Tierra, incluso en los polos, es de una media de 147 grados centígrados. La vida se reduce a colonias unicelulares en microambientes aislados y dispersos, como cuevas subterráneas o lagos de gran altitud, y se extingue en el resto. En 3000 millones de años, el tiempo medio para que la distancia de la Luna a la Tierra sea suficiente para mitigar su efecto estabilizador sobre la inclinación del eje terrestre, el movimiento de los polos de la Tierra se vuelve caótico. Las condiciones de la superficie de la Tierra son comparables a las de Venus en la actualidad. En 3.500 millones de años, con una presión atmosférica que ha alcanzado los 90 bares, ahora es tan difícil caminar por la Tierra como lo es hacerlo bajo el agua a una profundidad de casi 1000 metros. La atmósfera está formada principalmente por dióxido de carbono. En la superficie del globo, la temperatura alcanza más de 450 grados centígrados.
Este calor agobiante hace que la más mínima gota de agua que pueda formarse en la atmósfera se evapore inmediatamente, lo que explica que no haya agua en la superficie. Se forman gruesas nubes que oscurecen considerablemente la Tierra. Una cara muy diferente a la que tú puedes haber conocido. La vida en este planeta es un recuerdo lejano. Un millón de años después, la luna Tritón cruza el límite de la roca de Neptuno. El periodo de revolución de Tritón es más corto, lo que hace que el planeta gigante frene a la luna al estrecharse su órbita mientras se espiraliza. A continuación, Tritón cruza el límite de Roche y se desintegra bajo el efecto de las fuerzas de marea. Los restos producidos se reúnen entonces en un nuevo sistema de anillos alrededor de Neptuno similar al de Saturno actual. En 4.500 millones de años, las interacciones entre la galaxia de Andrómeda M31 y la Vía Láctea forman una nueva galaxia llamada Milcómeda. La galaxia de Andrómeda, también conocida como M31, es una galaxia espiral que contiene hasta 1 billón de estrellas, en comparación con los 300 a 400.000 millones de estrellas de la Vía Láctea. Está formado por gas y polvo. Tiene forma de disco aplanado y contiene una protuberancia en su centro. Situada originalmente a 2,55 millones de años luz, la galaxia de Andrómeda ha sido siempre la más cercana a la Vía Láctea. Se ha ido acercando gradualmente a la Vía Láctea a una velocidad de 120 km por segundo, es decir, a 430.000 km por hora. El encuentro de las dos galaxias no parece inicialmente un choque. Al estar tan alejadas, las estrellas se cruzarán inicialmente sin chocar frontalmente antes de separarse. Esta aparente coreografía dará lugar tiempo después a un nuevo acercamiento, al que esta vez seguirá una fuerte interacción entre las dos galaxias. Sus órbitas se ven fuertemente afectadas por la anarquía de las fuerzas gravitatorias existentes durante la interpenetración de las galaxias. Al cabo de 2.000 millones de años, este encuentro da lugar al nacimiento de un sistema gigantesco con poco gas interestelar, una nueva galaxia, Milcómeda. A diferencia de sus dos progenitoras, esta nueva galaxia tiene forma elíptica y las estrellas que contiene están dispersas en una esfera. La Vía Láctea y M31 ya no existen. La nueva galaxia ve un nuevo brote de estrellas, pero como el poco gas que queda se consume rápidamente, la formación estelar se detiene y la nueva galaxia se extinguirá lentamente al morir sus nuevas estrellas. En 5.000 millones de años, el Sol abandona su secuencia principal y comienza su transformación en una gigante roja tras agotar las reservas de hidrógeno de su núcleo. La energía liberada por la fusión de los núcleos de hidrógeno en el núcleo del Sol alimenta la frenética agitación de partículas afiladas que ejercen una poderosa presión hacia el exterior. Esta presión es la que hace que el Sol se hinche y evita que se hunda por su propio peso. Hasta ahora, este equilibrio se ha mantenido, pero ahora, con 5.000 millones de años, ya no es así. Aunque el Sol todavía está lleno de núcleos de hidrógeno, apenas quedan en su núcleo. La fusión del hidrógeno produce helio, que tiene núcleos más pesados y densos que el hidrógeno. La temperatura es más alta en el núcleo del Sol, a unos 15 millones de grados Celsius. La fusión del hidrógeno en helio requiere 10 millones de grados. La fusión del helio, en cambio, requiere una temperatura de unos 100 millones. El Sol no se acerca a este umbral en ningún momento, por lo que a medida que el helio sustituya al hidrógeno en el núcleo, el suministro de combustible para la fusión disminuirá. La presión de la producción de energía disminuirá y la gravedad prevalecerá, provocando la implosión del Sol. A medida que su gigantesca masa colapse sobre sí misma, la temperatura del Sol aumentará drásticamente.
A pesar de esta presión y de la temperatura externa, la fusión del helio sigue sin ser posible, y el hidrógeno inicia entonces una segunda fase de fusión dentro de una fina capa alrededor del núcleo de helio. Como la fusión de hidrógeno avanza a un ritmo desmesurado, la oleada es mucho más intensa que antes. El Sol se hincha hasta alcanzar proporciones colosales, llegando a tener más de 100 millones de kilómetros de diámetro. Se convierte en una gigante roja. Por supuesto, los planetas del sistema solar se verán directamente afectados por este cambio. El Sol, con su masa disminuida, ejerce menos atracción gravitatoria, lo que permite a los planetas migrar a órbitas más lejanas. ¿Llegan los planetas a ganar la carrera contra el creciente diámetro del Sol? Mercurio pierde la carrera, tragado por el Sol y brevemente vaporizado. Marte, que orbita más lejos, se libra. Venus tiene suerte. El Sol deja de hincharse justo antes de alcanzar su nueva órbita, y al mismo tiempo la Tierra también se salva. Sin embargo, las condiciones son fundamentalmente diferentes. La Tierra y Marte giran de forma sincronizada con el Sol. La temperatura media es ahora de varios miles de grados. Los océanos se vaporizan. Las montañas se derriten. La atmósfera es expulsada y la superficie se cubre de corrientes de lava. ¿Cómo se ve un amanecer desde la Tierra hoy? En lugar de un bonito, cálido y alegre disco amarillo, hay un gigantesco círculo de color rojo sangre, que se hincha enormemente y se asienta lentamente sobre el horizonte. Una vez que el Sol se eleva en lo alto, desprende un calor que se siente como meter la cabeza en un horno caliente. No pasará mucho tiempo antes de que Marte sufra el mismo destino que la Tierra. La atmósfera empieza a calentarse. Las posibles formas de vida en este planeta no sobrevivirán más de otros 1.000 millones de años. Dos nuevas órbitas ocupan ahora su lugar en la zona habitable de nuestro sistema solar: las órbitas de Júpiter y Saturno. Aunque ninguno de los dos planetas es propicio para la vida, ni Júpiter, con agua en sus nubes, ni Saturno, que está completamente formado por gas, sus respectivas lunas podrían convertirse en lugares adecuados para la aparición de una forma de vida primitiva, una vez que sus temperaturas hayan aumentado. Así, los organismos simples podrían ver la vida en la superficie de las lunas de Saturno, Encélado o Titán, o en la luna de Júpiter, Europa. Poco menos de 3.000 millones de años después, el Sol alcanza la cima de la rama de las gigantes rojas con un radio máximo 256 veces mayor que su radio actual. Venus está totalmente destruida. El futuro de la Tierra es muy incierto. A pesar del paso del tiempo y de su superficie completamente irreconocible, la Tierra sigue presente. Sin embargo, la historia del Sol como gigante roja no termina ahí. A medida que los núcleos de hidrógeno sigan fusionándose alrededor del núcleo, más helio fluirá hacia el centro y la temperatura aumentará aún más. El ciclo se acelera. La fusión del hidrógeno en la envoltura que rodea el núcleo se acelera y la inundación de helio en el centro se intensifica. Esta fase durará 500 millones de años, antes de que el núcleo alcance finalmente la temperatura necesaria para la fusión del helio, un proceso que produce carbono y oxígeno. Esta transición de la fusión del hidrógeno al helio está marcada por una erupción espectacular, durante la cual el Sol se contrae a una estructura subgigante más constante. Este nuevo equilibrio es efímero, ya que 100 millones de años más tarde, del mismo modo que el helio había desplazado al hidrógeno, los núcleos de carbono y oxígeno expulsan al helio del núcleo y lo llevan a las capas vecinas. La combustión del oxígeno y el carbono requiere ahora temperaturas más altas, al menos 600 millones de grados centígrados. Esta vez el núcleo nunca alcanzará la temperatura necesaria para reiniciar las reacciones nucleares. Su masa no es lo suficientemente alta como para alcanzar las temperaturas que permitirán a los núcleos de carbono e hidrógeno
fusionarse en elementos más pesados y complejos. La cáscara de helio sigue ardiendo y el núcleo continúa contrayéndose hasta que el principio de exclusión de Pauli detiene la implosión. Este mecanismo cuántico actúa como una repulsión. Es como si los electrones se negaran a seguir comprimiéndose, haciendo que el Sol deje de contraerse. Las capas exteriores continúan expandiéndose y enfriándose antes de dispersarse en el cosmos. Todo lo que queda es una bola asombrosamente densa de carbono y oxígeno, llamada enana blanca. Seguirá brillando durante otros miles de millones de años. Las reacciones de fusión cesarán porque la temperatura ya no es lo suficientemente alta. La energía térmica del Sol se disipará lentamente en el espacio, dejando un globo frío y oscuro. El Sol, con una masa igual al 54,05% de su masa actual, se convierte en una enana blanca compuesta de carbono y oxígeno. Nuestro Sol está ahora muerto. Su núcleo está desnudo. Su poder de atracción hacia cuerpos en órbita como planetas, cometas y asteroides se habrá debilitado debido a su pérdida de masa en las etapas anteriores. Todas las órbitas de los planetas restantes se expandirán. La órbita de la Tierra está ahora 2 veces más lejos que la órbita que conocemos hoy. Todos los planetas se volverán oscuros, helados y completamente desprovistos de vida. Seguirán orbitando alrededor de su estrella, con su velocidad reducida por la mayor distancia y su menor gravedad. Más de 4.000 millones de años después, el Sol enano blanco se ha enfriado a una temperatura de 2.000 grados Celsius. Su luminosidad cae por debajo de la del Sol. Su luminosidad cae por debajo de 3.000 millonésimas de su nivel actual. Su calor ya no es medible. Ahora es invisible para el ojo humano porque su radiación es muy débil y está ahogada por el fondo cósmico de microondas. El Sol pasa de ser una enana blanca a una enana negra. En el caso de que la densidad de la energía oscura aumente con el tiempo, la expansión del universo se acelera hasta que todas las estructuras, desde los cúmulos de galaxias hasta los nucleones, se desgarran. Para proyectarse en el escenario del fin del universo, hay que tener en cuenta las propiedades de la energía oscura, esa entidad enigmática y el único ingrediente que parece acelerar la expansión del universo, cuya ralentización parecía inevitable. Se dice que el universo está lleno de una forma de energía oscura, descrita como energía fantasma, cuya densidad aumenta con la expansión. Al fortalecerse con el tiempo, esta energía alcanzaría una densidad infinita en un tiempo infinito, más fuerte que todas las demás formas de energía que contribuyen a la cohesión de las estructuras del universo. La energía fantasma lo destrozaría todo. Cúmulos de galaxias, planetas, moléculas, átomos. El universo entero acaba estirado por una expansión cada vez más violenta. 35.000 millones de años después de su formación en un Big Rip. La expansión del universo lleva a todas las galaxias, fuera del grupo local, a cruzar el límite del horizonte cosmológico y a desaparecer más allá del universo observable. Este fenómeno, comparable a la expansión del espacio, hace que los objetos celestes se alejen irremediablemente unos de otros. Dentro de 100.000 millones de años, muchas galaxias se verán empujadas a esta misteriosa parte del cosmos en contra de su voluntad. Desde este universo inobservable, los fotones emitidos nunca llegarán hasta nosotros, ya que las regiones del espacio profundo se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Dentro de 106.000 millones de años, el universo podría llegar a su fin en un Big Crunch,
una especie de Big Bang a la inversa. El futuro del universo se debate entre el efecto atractivo de la gravedad y la evolución en el tiempo del efecto repulsivo de la energía oscura. La energía oscura podría diluirse con el tiempo y convertirse en una fuerza de atracción. La gravedad tomaría entonces el relevo y el Big Bang volvería a producirse, pero a la inversa. Como en un Big Crunch, lo primero que ocurriría sería la desintegración de las galaxias, la evaporación de las estrellas, la ruptura de los átomos, la desintegración de los núcleos, la formación de agujeros negros que absorberán todo lo que les rodea y la fusión en un único agujero negro que encerraría todo el universo. Todo lo que queda es una singularidad, caliente y densa, que anula el espacio y el tiempo. $50.000 millones de años después, el fondo cósmico de microondas se enfría, haciéndolo indetectable con las tecnologías actuales. Esta radiación electromagnética se observa en todo el universo y golpea casi uniformemente en todas las direcciones. Normalmente se mide a una temperatura de menos 270,45 grados centígrados. Ahora alcanza una temperatura de menos 272,85 grados centígrados. Dentro de 450.000 millones de años, las cerca de 50 galaxias del grupo local se fusionan en una sola galaxia. Después de que la Vía Láctea se fusionara con la gran nebulosa de Andrómeda en Milcómeda, esta última comenzó a engullir lentamente a todos los demás miembros del grupo local, uno por uno, hasta formar una única galaxia elíptica gigante. Cuando se inició la fusión entre la Vía Láctea y M31, muchas de las galaxias más pequeñas del grupo local quedaron bajo el dominio gravitatorio de las dos grandes espirales. La Vía Láctea atrapa a la galaxia elíptica enana Sagitario, que está medio rota por las fuerzas de marea. Por otro lado, la galaxia más masiva, Andrómeda, retiene una docena de galaxias enanas, dos de las cuales son elípticas más grandes. Por tanto, las condiciones son favorables para que la fusión de la Vía Láctea y Andrómeda conduzca a la coalescencia del grupo local en una única galaxia elíptica gigante. Este proceso encaja directamente en el modelo de la materia oscura fría, que explica la formación de grandes estructuras por fusiones sucesivas de entidades más pequeñas. La luminosidad total de la galaxia resultante comienza a disminuir en 800.000 millones de años. Las estrellas enanas rojas con una masa inferior a 0,25 masas solares, las más masivas que evolucionan a gigantes rojas, se convierten en enanas azules. Las estrellas aumentan su brillo a medida que envejecen, pero este brillo requiere una producción de energía más rápida para mantener su equilibrio hidrostático. Algunas enanas rojas aumentan la temperatura de su superficie, incrementando su tasa de radiación, y por lo tanto, adquieren un color más bien azul. Al mismo tiempo, la temperatura del universo alcanza el umbral de Gibbons-Hawking, la temperatura más baja que puede existir, el cero absoluto, y sus menos 273,15 grados Celsius. En 1.000 millones de años, las estrellas comienzan a dejar de nacer en las galaxias, ya que no contienen las nubes de gas necesarias para su formación. Las reservas de energía necesarias para la nucleosíntesis estelar se agotan, y los núcleos de las estrellas se convertirán gradualmente en hierro, la estructura atómica más estable. Liberarán energía en la fusión, mientras que los más pesados lo harán en la fisión. El límite entre los elementos que se estabilizan por fusión o fisión se produce a nivel del hierro 56. Por lo tanto, dentro de una estrella es hacia el hierro, hacia donde tenderá la materia. La expansión del universo, suponiendo una densidad de energía oscura constante, multiplica la longitud de onda del fondo cósmico de microondas por 1029.
Todas las galaxias han cruzado la escala del horizonte cósmico, por lo que esta prueba del Big Bang es indetectable. El universo visible contiene cada vez menos galaxias. Salvo las estrellas de la Vía Láctea, incluso las del grupo local han pasado ya más allá del horizonte cósmico. Durante miles de millones de años luz, el cielo permanece negro como el carbón, ligeramente iluminado por los últimos destellos de estrellas enanas blancas, oscurecidas y casi frías. Solo quedan réplicas estériles y desérticas de planetas y nubes estables de polvo interestelar. Dentro de 10.000 millones de años, todas las estrellas de la galaxia se convierten en cuerpos oscuros, enanas negras, estrellas de neutrones o agujeros negros. Aunque hay algunos restos de gas interestelar, ahora son demasiado pesados y diluidos para tender a la formación de nuevas estrellas. Incluso si el medio interestelar sigue recogiendo algo de materia liberada por las estrellas masivas o durante las fusiones entre galaxias, estas contribuciones son insuficientes para formar nuevas estrellas. Con la densidad de la energía oscura constante, las fuerzas de la naturaleza están conduciendo lentamente el universo en expansión hacia un enfriamiento. El fin del nacimiento de estrellas en las galaxias se produce en 100.000 millones de años. La era estelar termina y comienza la era de la degeneración. El hidrógeno ya no está disponible para formar nuevas estrellas. Las existentes se quedan sin combustible y se extinguen. Los átomos de hierro se convierten en neutrones. Los electrones que orbitan fuera del núcleo se combinarán con los protones, liberando neutrinos. Los neutrinos transportarán otro 30% de la energía de desintegración de la materia. Las estrellas más grandes se convertirán en agujeros negros si la presión ejercida por los neutrones para contrarrestar la gravedad no es lo suficientemente fuerte. Así que después de 1 millón de millones de años, todas las estrellas del universo se han quedado sin combustible. Las estrellas más longevas, las enanas rojas, tienen una vida de casi 10 billones de años, solo que todavía iluminan ligeramente el cielo, con una temperatura superficial inferior a 3.725 grados centígrados. Su baja masa les permite mantener una temperatura del núcleo bastante baja, lo que implica una fusión a cámara lenta en la que la energía se transfiere a la superficie por convección. El núcleo alimenta entonces los ciclos de fusión nuclear de la estrella con todo el hidrógeno disponible, lo que le da una vida ligeramente más larga. A partir de este punto, los únicos objetos de masa estelar que quedan son restos estelares, enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros. También quedan las enanas marrones. Los restos de las estrellas dominan el universo. La gravedad de las estrellas que pasan habrá despojado por completo al Sol muerto de sus planetas restantes. Este punto marca entonces el final del sistema solar. Aunque el Sol y los planetas puedan sobrevivir, el sistema solar, tal y como lo entendemos, dejará de existir. Todas las enanas marrones y los restos estelares son expulsados de las galaxias. Cuando dos objetos pasan cerca el uno del otro, intercambian energía. Tras repetidos encuentros, los objetos de baja masa pueden obtener suficiente energía para ser expulsados de su galaxia. Todos los cuerpos se desintegran gravitacionalmente. Los planetas comienzan a escapar de sus sistemas estelares y a vagar bajo la influencia de los campos gravitatorios.
La mayoría de las estrellas son expulsadas de las galaxias. La pequeña fracción que queda se comprime en el centro de la galaxia hasta formar una única gran estrella bajo la fuerza de la gravedad. Al aumentar su densidad, su núcleo acaba colapsando, formando un agujero negro galáctico con una masa igual a la de 100.000 millones de soles. Las fuerzas de repulsión gravitatoria muy densas en el corazón de estas galaxias dan lugar a grandes explosiones de materia y radiación. Lo que queda se convierte en agujeros negros intergalácticos. En última instancia, los agujeros negros hipermasivos persisten dentro de supercúmulos de galaxias rodeados por un disco de acreción que distribuye la energía. Las teorías de la gran unificación describen la simetría materia-antimateria y mencionan que el protón no es eterno. Así, al final de este periodo, todos los cuerpos se disociarán en electrones, positrones, neutrinos y fotones. Todo el combustible estelar se ha gastado. El universo se ha vuelto extremadamente oscuro desde que las últimas enanas rojas han llegado al final de su larga evolución. Aunque las galaxias han dejado sus agujeros negros ultramasivos en su lugar, al carecer de gas para alimentar el proceso de acreción, no provocan ninguna radiación. Como resultado de la evaporación de las galaxias, hay todo tipo de núcleos estelares dispersos. Hay restos de estrellas masivas, como agujeros negros o estrellas de neutrones, y muchas enanas blancas enfriadas. Cuando dos de ellas se acercan hasta el punto de colisión, la supernova resultante provoca un destello que ilumina el universo con un brillo deslumbrante. Otros encuentros forman estrellas en las que la mezcla de carbono y helio atraviesa la oscuridad. Todas estas estrellas que aún pueden activarse, y al igual que las estrellas abortadas, los planetas y otros pequeños cuerpos de roca o hielo, están formados por nucleones. Los nucleones, compuestos por 3 quarks unidos por una interacción fuerte, se consideran estables, pero pueden decaer en un plazo de 1.000 millones de años. Un protón decae en un positrón y un pión neutro, una partícula inestable que se divide rápidamente en 2 fotones gamma. Así, los agujeros negros son las únicas estrellas que permanecen más allá de 10.000 billones de años, es decir, 10 elevado a 40 años. En un universo inundado de partículas procedentes de la desintegración de protones. Así comienza la nueva era. La era de los agujeros negros. En 10 elevado a 43 años, todos los nucleones del universo observable se desintegran si la vida media del protón toma su menor valor posible. Suponiendo que el Big Bang sufriera una inflación y que el mismo proceso que permitió que la materia predominara sobre la antimateria llevara al protón a la decadencia. Si es así, comienza la era de los agujeros negros, en la que estos son los últimos objetos celestes. Suponiendo que el protón no decaiga, todos los objetos rígidos, como las rocas, reordenan sus átomos y moléculas por efecto túnel en 10 elevado a 65 años. En esta escala de tiempo, toda la materia es líquida. Según la teoría de Hawking, aunque el proceso es muy lento, los agujeros negros acaban evaporándose, liberando la única energía que queda en el universo. A los 10 elevado a 92 años, el universo es casi una cosa del pasado, que solo contiene partículas subatómicas y fotones de baja energía. Los agujeros negros son los últimos elementos que siguen alimentándose de las últimas estrellas de la galaxia. Los que llegan al final del tiempo son del orden de billones de masa solar.
El tiempo necesario para que un agujero negro supermasivo con una masa de 1013 masas solares se evapore por la radiación Hawking se estima en 10 elevado a 106 años. Este proceso marca el fin de la era de los agujeros negros. Después de esta época, si el protón decae, el universo entra en la edad oscura, en la que todos los objetos físicos han decaído en partículas subatómicas, alcanzando gradualmente su estado energético final. Pero si el protón no se desintegra, la historia continúa. Todos los nucleones del universo observable han decaído por uno de los muchos mecanismos posibles de la física de partículas moderna, como el proceso de no conservación de bariones de orden superior, los agujeros negros virtuales. Aunque hasta ahora el hierro solo se ha formado a muy altas temperaturas en supernovas por efecto túnel, la física cuántica predice que todos los átomos pueden transformarse en hierro, incluso a bajas temperaturas. Una estrella enana negra formada por cenizas, hidrógeno y restos de helio frío se transforma en una bola de hierro en 10 elevado a 1500 años mediante reacciones de fusión pignonuclear. Este periodo se denomina la Edad de Hierro. Las enanas negras más masivas explotan en supernovas hasta que no queda nada en el universo. Por su parte, la Edad de los Neutrones marca la transformación de los núcleos de hierro en neutrones, una partícula aún más estable. Las estrellas se convierten en agujeros negros debido a su propia masa. En 10 elevado a 1500 años, si el protón no decae, todos los bariones se habrán fusionado para formar hierro 56 o habrán decaído a hierro 56 a partir de un elemento de mayor masa. Todas las estrellas de hierro colapsan a través de un túnel cuántico en estrellas de neutrones o agujeros negros, suponiendo que no haya desintegración de protones. Incluso los agujeros negros más masivos no son eternos y no sobreviven al mecanismo de radiación de Hawking. Mezcla de mecánica cuántica y relatividad general es como si una fluctuación cuántica en el vacío hiciera aparecer una partícula y su antipartícula justo en el horizonte de un agujero negro y una de ellas desapareciera en su interior mientras la otra se escapa. Este tipo de radiación contribuye, por tanto, a reducir lentamente la masa del agujero negro, que puede alcanzar inicialmente hasta 100.000 millones de masas solares, hasta que se evapora completamente en una nube de fotones gamma. Cuanto más masivo sea el agujero negro, más lenta será la evaporación. Como un gigantesco final de fuegos artificiales, la oscuridad del cielo se iluminará con los intensos destellos de la evaporación de los agujeros negros. Una vez eliminados los agujeros negros y todos los demás objetos formados por nucleones, el universo no es más que un inmenso espacio vacío y frío. Si la energía oscura se ha consumido finalmente y la rápida expansión del universo se ha ralentizado, es posible que estas partículas se acumulen en agujeros negros más grandes, que irradiarán aún más lentamente y permanecerán durante más tiempo. Sin embargo, si la energía se mantiene, las partículas se dispersarán cada vez más rápido por la expansión acelerada y, por tanto, solo se encontrarán en muy pocas ocasiones, si es que lo hacen. Estas condiciones son similares a las que prevalecían justo después del Big Bang, pero en este universo tardío, los conjuntos de partículas se vuelven improbables debido a la expansión acelerada y a la dispersión de elementos. Este polvo cósmico simplemente irá a la deriva hacia el vacío. Este periodo podría compararse con el fin de los tiempos. Pero acontecimientos que hoy nos parecen improbables por su duración considerablemente larga, siguen puntuando el vacío. $10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 56 años más tarde, por esta época, la tunelización cuántica en cualquier parte aislada del universo
podría generar nuevos eventos inflacionarios, dando lugar a nuevos Big Bangs que originen nuevos universos. La física moderna está acostumbrada a considerar todo tipo de sustancias invisibles que impregnan el espacio. Parece que en un espacio verdaderamente vacío en el sentido convencional del término, las partículas no tienen masa alguna. Por tanto, el espacio no debe estar vacío y la sustancia concreta que contiene debe tener las propiedades adecuadas para dar a las partículas las masas que se observan. Esta es la teoría de Higgs. En concreto, cuando dos partículas chocan a gran velocidad, el choque perturba el campo circundante, que a su vez está impregnado de una sustancia invisible llamada campo de Higgs. Al igual que una pelota de ping-pong lanzada al aire, se siente una fuerza de arrastre. Esta perturbación puede ser suficiente para expulsar una pequeña parte del campo, que se manifiesta como una nueva partícula llamada bosón de Higgs, como un retoño del vacío. Del aire, la masa de las partículas fundamentales cambiaría si el valor del campo de Higgs cambiara. Los átomos y las moléculas dependen íntimamente de las propiedades de las partículas elementales que los componen. Si las masas de estas partículas cambian, su comportamiento también cambia. Las probabilidades de que el campo de Higgs cambie en el futuro se magnifican debido a las escalas de tiempo infinitamente largas que implica hablar del fin del universo. El mecanismo físico que estudia esta cuestión es el efecto túnel. Para hacerte una idea más clara de esta teoría, te puedes imaginar una copa de champán en cuyo interior se coloca una canica en el fondo. La canica está retenida por todos los lados por las paredes del vaso y su energía es insuficiente para escalarlas, por lo que permanece inmóvil en el fondo de la flauta. Lo mismo ocurre con un electrón, que permanece la mayor parte del tiempo en el lugar donde se ha colocado. Gracias a las maniobras explicadas por la mecánica cuántica, el electrón desaparece y se rematerializa fuera de su trampa. Cuanto más restrictiva sea la trampa, menores serán las posibilidades de que el electrón se escape. En el mundo real, no existe una probabilidad completamente nula. Por lo tanto, el electrón logrará escapar tarde o temprano. Este fenómeno también se aplica a los campos que penetran las barreras y cambian su valor. Aplicado al campo de Higgs, el efecto túnel podría determinar el destino a largo plazo del universo. El valor actual del campo de Higgs es de 246. Ha sido estable durante miles de millones de años. Las consideraciones cuánticas permiten que el campo de Higgs atraviese sus barreras y que se observe una variación de su valor solo en determinados puntos. En este punto, al igual que la bola caería si se materializara fuera de las paredes de la copa de champán, el valor del campo de Higgs experimentaría una energía menor. Esto provocaría que las regiones vecinas hicieran la misma transición. Esta última, por efecto dominó, se expandiría. Como resultado, las masas de las partículas elementales se modifican en la parte en la que se modifica el campo, mientras que siguen siendo las mismas en el exterior. Como el límite entre estas dos regiones se mueve a la velocidad de la luz, es imposible sentir de ninguna manera lo que se está formando fuera. El propio espacio vacío sigue siendo inestable y puede hacerse evolucionar en una escala de tiempo muy lejana, hasta provocar un cataclismo que acabe con el universo. Es estadísticamente posible que el valor del campo de Higgs caiga dentro de unos miles de millones de años, en un mínimo diferente de su energía potencial. Podría fortalecerse mucho y ganar masa, lo que tendría consecuencias radicales. Las galaxias, las estrellas, los planetas y los átomos ya no podrían interactuar como lo hacen hoy. Una pequeña burbuja podría crearse puntualmente con otro mínimo potencial en el campo de Higgs, expandiéndose a la velocidad de la luz. El campo de Higgs de nuestro universo se desplazará lentamente hacia este nuevo mínimo potencial, creando lo que parece un universo alternativo, dentro de nuestro propio universo, que será a su vez engullido.
Y si la velocidad de expansión es la misma que la de la luz, será imposible percibir esta burbuja. ¿Qué destino tan oscuro para nuestro universo? Todo se basa en teorías y especulaciones. Lo único que se puede decir hoy es que no todos los que vean este vídeo lo presenciarán.